Es una alegría poder acompañarlos, saludarlos desde detrás de la pantalla, como lo estamos haciendo todos ya hace varias semanas. Soy el pastor Carlos Vélez, seguramente con muchos nos conocemos, con otros va a ser la primera vez que nos vemos, así que va a ser un placer disfrutar de este seminario. De manera especial quiero agradecer al pastor Antonio Valenzuela, un amigo, a su esposa Patricia, a los demás colegas que están organizando esta serie de seminarios, porque sin duda esto es necesario, es muy necesario. Vamos a hablar hoy acerca del matrimonio, acerca de cuestiones que nos preocupan, por eso justamente el tema es matrimonios en llamas. Y cuando hablamos de matrimonio solemos ponernos un poquito nerviosos porque muchas veces decimos, bueno, ¿y de qué van a hablar? ¿Y será que me conviene o no me conviene lo que se hable? Así que para que te relajes un poco, y ya que nos hace falta alguna sonrisa en esta larga cuarentena y en esta crisis, quiero que te imagines por un momento qué sucedería si en las bodas, si en los casamientos se pusieran detectores de mentira. ¿Qué tal si hubiesen detectores de mentira y cuando se están tomando los votos matrimoniales, cada vez que se nos pregunta si vamos a estar en la salud, en la enfermedad, especialmente si nos vamos a guardar solamente para ella mientras vivamos o si ella se va a guardar solamente para él mientras viva, ¿qué tal si sonara un detector de mentira? Mira esto. Tú, Anchón, ¿quieres a Maite como tu legítima esposa? No respondas todavía, Anchón. ¿Está preparado el polígrafo, profesor Wells? Un momento, ¿pero esto qué es? Es una máquina de la verdad. La Iglesia está harta de tanto divorcio y de que la gente solo se case por el banquete y el viaje. A partir de ahora, si no hay amor eterno y verdadero, no casamos. Ya te decía yo que era mejor ir por lo civil. Maite, mejor nos vamos. Ni hablar, Anchón. A ver cómo reunimos luego a toda mi familia de Villaviciosa de Odón. Continúe, padre Gorriti. Entonces, continuamos con la ceremonia. Anchón, tus votos. Yo, Anchón... ¿Tan pronto empiezas a mentir, hijo? Bueno, en realidad en el DNI pone Antonio Jesús, pero siempre me han llamado Anchón. Está bien, continúa pues. Cuando el profesor Wells dé la señal. Bueno, yo, Antonio Jesús, prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad. Anchón, estás mintiendo. Hombre, es que los enfermos siempre me han dado mucha grima. Solo verte moquear el otro día me daba un ascazo. Eres un cerdo. Con lo ilusionada que estaba yo con esta ceremonia, que incluso me he mantenido virgen hasta hoy. ¿Qué? ¡Mentirosa! ¡Que no eres virgen! Y yo todos estos años aguantando como un campeón. Hija, por favor, qué vergüenza. Con la ilusión que yo tenía en esta boda. Y tú no te quedes ahí. Dile algo a la niña, que para algo eres su padre. ¿Qué? Entonces yo no soy el padre de Maite. Hijos míos, hermanos, quiero que aquí reine la paz. Es el padre de Maite. Un momento, no puede estar aquí en la casa del señor. Oiga, ¿seguro que esta máquina es fiable? ¿Qué va? Pero estos curas se tragan cualquier cosa. Yo me lo paso teta. Bueno, la verdad que sería tremendo. ¿Cuántos matrimonios quizás no se habrían formado si hubiese habido un detector de mentiras? A ver quién está diciendo la verdad y quién no. Yo hoy quiero, después de haberte seguramente arrancado una sonrisa con ese video, que es una anécdota, una broma, por lo menos hace 15 años que anda dando vuelta ese video por internet, pero ahora sí quiero ponerme un poquito más serio y hablar de todo corazón, así, abrir mi corazón y exponerlo para que hablemos un poco acerca del matrimonio. Lo primero que quiero hacer es orar y pedirle a Dios que nos acompañe, que nos bendiga y que su Espíritu Santo toque nuestra mente, toque lo profundo de nuestro ser, para que podamos entender lo que Él a través de su palabra quiere decirnos en este momento. Te invito a cerrar los ojos. Padre que estás en los cielos, Señor, en este momento suplicamos la presencia del Espíritu Santo para que pueda abrir nuestra mente y llegar a lo profundo de nuestro ser
y a través del estudio de tu palabra, del espíritu de profecía, poder entender de qué se trata la vida matrimonial y poder huir de uno de los mayores peligros que enfrenta el cristiano en esta época. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a tener fortaleza para ir a ti y recibir la ayuda oportuna para practicar lo que tu palabra nos va a refrescar hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que quisiera hacer es recomendarte este libro maravilloso. El libro de los libros, el manual del matrimonio por excelencia. Quiero recomendarte la lectura de la Biblia. Vas a encontrar muchísimos escritos sobre el matrimonio, pero la Biblia es el manual con el cual Dios nos dejó después de la caída en pecado del ser humano, y finalmente lo dejó por escrito, para que vos y yo tengamos una línea bien marcada por la cual andar, ¿sí? Así que quiero recomendarte de todo corazón la lectura de la Biblia, que volvamos a ser el pueblo del libro, como se les llamaba a los primeros adventistas del séptimo día, porque eran estudiosos de la palabra. No solamente la estudiaban, sino que la practicaban y la predicaban. Y recomendarte también 2 libros más. Uno del espíritu de profecía, un libro por excelencia del tema que vamos a hablar hoy, testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Y el otro, un libro más actual quizá, pero no le ata ni los cordones al de tapa azul, sin embargo puede resultarte interesante, que es el libro Amor y Respeto. Acá tengo ambos libros en mis manos, acá están, libros que realmente pueden ayudarnos en la comprensión de la vida matrimonial y por supuesto el libro de los libros, que es la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco de un asunto que nos convoca hoy. ¿Por qué hoy los matrimonios tristemente están en llamas? ¿Qué pasa que los matrimonios están en llamas? ¿A dónde estamos llevando el sagrado matrimonio? Quiero hablarte de un pecado que es doblemente advertido y prohibido en los 10 mandamientos. Por eso creo que este tema es importante, porque si Dios se ocupó 2 veces de la misma situación en los 10 mandamientos, sin duda que para Dios esto era extremadamente importante. Hoy en esta pandemia sé que todos estamos desesperados por salir a predicar profecías. Tristemente es la pandemia la que nos recordó que había que predicar el mensaje final de Dios. Sin embargo, nuestra vida debiera ser una vida vivida para Cristo y que sea una vida profética andando. Pero mientras todos predicamos profecías, por allí nos olvidamos que Dios dejó un tema doblemente marcado en la palabra de Dios. Y si lo dejó 2 veces es porque Él sabía que en esta época más que nunca lo íbamos a necesitar. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es una de las situaciones que más golpea al matrimonio? Muy bien, acá los tenés. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Quiero hablarte hoy acerca de la infidelidad. Del mandamiento número 7. No cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Y se repite en el mandamiento número 10, cuando Dios advierte a sus hijos, no codiciarás. Y presta atención que una de las cosas, aparte de no codiciar la parte material del otro, por ejemplo la casa, nos vuelvo a repetir, no codiciarás la mujer de tu prójimo. En el mandamiento 7 fue directo, no cometas adulterio.
En el mandamiento 10 nos recuerda, ojo con codiciar la mujer ajena, ojo con codiciar el hombre ajeno. Por lo tanto, era una preocupación para Dios. ¿Qué es el adulterio según el diccionario secular? Es la acción de una persona casada mantener relaciones amorosas o sexuales con otra persona diferente de aquella con quien contrajo matrimonio. ¿Qué dice nuestro diccionario bíblico adventista? Las palabras hebreas y griegas describen específicamente la relación sexual de una persona casada con quien no es su cónyuge legítimo. Sin embargo, el séptimo mandamiento, Éxodo 20:14, parece incluir la impureza sexual de cualquier tipo, sea en actos o en pensamiento. Jesús lo clarifica en Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? Cualquiera que mira a una mujer para pecar contra ella, dice, en realidad dice, ya pecó en su mente. Es aquella mirada de codicia, no es la mirada casual, es esa mirada donde se anida un deseo pecaminoso en nuestra mente. ¿Qué dijo Elena de White? 1870, presta atención, 1870. Han pasado muchos años, más de 140 años. Ella escribió en el libro Conducta Sexual, Adulterio y Divorcio, el adulterio es uno de los pecados más terribles de nuestro tiempo y este pecado prevalece en los profesos cristianos de todas las clases sociales. Recordemos que mayormente Elena de White escribió para el pueblo adventista. Y aunque acá ella se refiere a los cristianos en general, vamos a ver más adelante que ella tiene una profunda preocupación por la práctica del adulterio dentro del pueblo adventista. Es decir, ella advirtió de parte de Dios que iba a ser uno de los pecados que iba a prevalecer entre los cristianos, en los profesos cristianos, porque en definitiva un cristiano es quien sigue el ejemplo de Cristo. Cristo no nos dejó un ejemplo de infidelidad en ningún aspecto. Él nos dejó un ejemplo de fidelidad. Él era fiel a su Padre, era fiel a la verdad. Por lo tanto, nosotros debemos ser fieles en todos los aspectos. Pero ya aclaraba ella que los profesos cristianos, aquellos que parecen cristianos, iba a prevalecer el pecado del adulterio. Las estadísticas dicen que el 65% de los casos de adulterio terminan tristemente en divorcio. Hay un 35% de los matrimonios que logran salvarse. Es un golpe mortal este que reciben. Ahora, el problema es que de ese 35% de los matrimonios que logran seguir juntos, después de haber caído en adulterio, sea la esposa, sea el esposo, haya sido uno primero, el otro después, a modo de venganza, como sea, ese 35% que logra seguir, evidentemente la calidad de vida es muy inferior a la que deberían tener. Es decir, en algunos casos apenas sobreviven. Y no hay nada más triste que sobrevivir en el matrimonio, cuando Dios lo creó para que seamos felices como matrimonio. Así que tengan en cuenta eso, el 65% de los casos de adulterio terminan en divorcio, hogares rotos, y cuando un hogar se rompe en generaciones, se rompen muchísimas cosas. El adulterio es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir la persona engañada. También resulta doloroso para los hijos, los amigos y demás miembros de las familias, quienes al enterarse sufren sentimientos de depresión, culpa y humillación. Debemos saber que el adulterio es un golpe fatal no solamente a la persona que tenemos al lado, sino a toda su familia que le rodea, a todos sus seres amados. Hacemos daño a muchas personas cuando practicamos la infidelidad con nuestro cónyuge. Eso debemos tener presente. Muchas personas van a sufrir a partir de la irresponsabilidad que representa el adulterio. Por lo tanto, mis estimados, tenemos que
tener en cuenta esta situación. Tenemos que saber que Dios nos pide fidelidad, nos pide ir en búsqueda de su ayuda para que Él nos mantenga fiel. Permítanme hablarles por un momento para aquellos que están criando hijos o que ya los han criado, porque normalmente la infidelidad no se suele producir inmediatamente cuando arranca el matrimonio, porque allí está todo el amor, el descubrimiento entre los dos, todo el enamoramiento que sigue. Por lo tanto, los primeros años suele mantenerse todavía esa relación que nunca se debiera perder, que es la que teníamos en el noviazgo, si fue un noviazgo sano, por supuesto. Normalmente el adulterio suele llegar tiempo después, cuando ya los hijos han llegado, cuando hay que trabajar y esforzarse para sostener una familia, cuando los problemas suelen ser más continuos, cuando ya hay un cierto desgaste. Ahora, ¿qué pasa con las consecuencias? ¿Cuáles son las posibles consecuencias que la infidelidad, que el adulterio trae para con los hijos? Presten atención, por favor, porque debemos pensar en el daño que produce en la familia el adulterio. Satanás está muy, pero muy interesado en dañar la mente de nuestros hijos por cualquier medio que nosotros le demos la posibilidad. Alguna de las consecuencias no significa que esto se va a cumplir al pie de la letra en todos los hijos del adulterio, los que han sufrido el adulterio en sus hogares, porque algunos serán mejor protegidos por sus padres, pero en algunos casos, como nos dice acá esta placa, son desgastados emocionalmente por largas batallas judiciales entre sus padres, luchando por la tenencia, modalidad de visita, cuota alimentaria, repartición de bienes, etc. Eso es terrible. Yo, como trabajador de la educación, como pastor de colegio adventista, lo he visto tantas veces. Padres con tremendas batallas judiciales por la tenencia de los hijos. Hijos que sufren horrores por esas batallas, que no entienden cómo sus progenitores están peleando mientras les destruyen la vida. Es decir, ambos quieren tenerlo, pero ambos están destruyendo esa criatura. También su continuidad en la escuela es puesta en riesgo. Muchos de los chicos, cuando el divorcio se da en épocas de clase, cuando el adulterio aparece y se rompe el matrimonio, o aun cuando no se rompa, pero hay heridas profundas, muchos de esos chicos, ya sea que estén iniciando la facultad, ya sea que estén en la escuela primaria donde se ve un bajo rendimiento, en la escuela secundaria donde al bajo rendimiento se le suele agregar la agresión porque en algún lugar tienen que sacar ese dolor que sienten. Esa es otra consecuencia. Tienden a tener mala conducta, porque como les decía, es tanto el dolor que llevan adentro que se transforma en una mala conducta. Algunos suelen ser muy tímidos, pero esa timidez se transforma a veces incluso en una falta de respeto. No quieren saludar a sus compañeros, no quieren hacer las tareas en clase, desafían con ese silencio y ese no hacer nada a los profesores, y aquellos que son un poquito más sanguíneos demuestran abiertamente su malestar, que nadie sabe que lo tiene en su hogar, a través de conductas concretas e inapropiadas en el aula, en su barrio, en el club, en diferentes lugares. Les es más difícil la inserción social porque se sienten lastimados, se sienten heridos, se sienten a veces culpables de la situación que han vivido sus padres, porque muchas veces creen que grandes discusiones se desataron por esos problemas que ellos supuestamente causaron. Entonces todo eso les afecta en su autoestima, por lo tanto les es difícil la inserción social en la escuela, en la facultad, en el trabajo, porque estas heridas se cargan de por vida. Se cargan de por vida, por eso el adulterio es el arma favorita de Satanás para dañar vidas.
Existe mayor probabilidad de un embarazo prematuro en la adolescencia. Esa es otra situación que cualquier estudio que ustedes lean, que hayan hecho los psicólogos o pediatras, hay más probabilidad de embarazo adolescente cuando el matrimonio se rompe en esa época, cuando las niñas están entrando en la adolescencia o los niños que suelen embarazar siendo muy jovencitos, embarazar a su noviecita, pero especialmente en las chicas, que de un día para el otro, si es el padre el que ha cometido el adulterio, pierden esa figura paterna porque el padre se tiene que retirar del hogar, le pierden el respeto, pero a la vez aman a su padre. Y hay muchos noviazgos que se dan a temprana edad, 13, 14, 15 años, donde la niña no sabe si lo que está buscando es un novio o ese padre que se le perdió. Suelen ser noviazgos con chicos con una diferencia de edad notable, 5 o 6 años más grande que ella, por lo tanto suelen usarlas a estas niñas. Es decir, son muy tristes las consecuencias, muy tristes. Hay mayor tendencia a la delincuencia juvenil, al consumo de drogas y al alcohol. Todo tiene que ver con las heridas emocionales que se desatan cuando un hogar se rompe por el adulterio, por la infidelidad. Serán más propensos a trastornos emocionales, muchas veces irreversibles. Van a notar ustedes que son más inseguros e indecisos, también tienden a ser más desconfiados y finalmente el riesgo de fracasar en su propio matrimonio es más alto. ¿Por qué? Porque dejan de creer en la posibilidad de formar una familia, porque vieron cómo se les destruyó todo a ellos. Les cuesta creer que es posible sostener a una familia. Se vuelven desconfiados de todo y de todos. Por lo tanto, es muy común que las consecuencias del divorcio, mis padres se divorciaron, es muy probable que yo me divorcie y es muy probable que mis hijos se divorcien y sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación, tristemente alcanza el pecado a los que siguen. No es que ellos pagan la consecuencia de los pecados de los abuelos, bisabuelos, sino que tristemente es una herencia muy pesada que se deja en la vida de los que siguen. Porque recuerden que todo acto, para bien o para mal, va a marcar a la generación que sigue en una familia. Por lo tanto, estimados, tenemos que ser conscientes de que Satanás está buscando dañar a nuestros hijos a través de la infidelidad, a través del adulterio. Seguimos. ¿Qué dice la Biblia respecto al pecado del adulterio? Ustedes recuerdan que luego de haber sacado de la esclavitud de Egipto, Dios a su pueblo, por medio de Moisés, Dios dictó leyes, porque en algunos casos prácticamente se habían vuelto como animales. No se respetaba la mujer ajena. Y Levíticos 20:10, la ley que había aprobado Dios por medio de Moisés, decía: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente se les quitará la vida. ¿Qué fue el texto que citan los fariseos cuando llevan a aquella mujer a la rastra y le preguntan a Jesús? La ley de Moisés manda que a tales mujeres se las apedree. Y obviamente se olvidaron que también el varón debía ser apedreado. Pero ¿saben por qué fue tan drástica esta ley? Porque déjenme decirles que si hay un pecado que es contagioso, si hay un pecado que realmente daña y lastima, es el pecado del adulterio. Y aprovecho que hay colegas pastores que están mirando la transmisión porque ellos han organizado. Si el pecado del adulterio no se lo reprende en la iglesia, porque muchas veces por no querer dañar a la iglesia, porque no queremos, porque esto es como una bomba que explota y en su momento hace mucho daño,
más cuando los que entraron en adulterio son líderes, ancianos, que el tesorero, que el director de jóvenes, la directora, que el del club de conquistadores. Y a veces uno dice, vamos a tratar de que esto haga el menor daño. ¿Cuántos saben de lo que usted hizo? Y yo creería que nadie, ya lo charlé con mi esposa, lo arreglé. Muchas veces incluso se tolera de tal manera el pecado del adulterio que mientras no se lo reprenda, mientras no se tomen las medidas bíblicas disciplinarias correspondientes, ese pecado va a proliferar. Y hay muchas iglesias donde son tantos los que han cometido adulterio que nadie puede decir nada, porque incluso hasta ocupan cargos en la iglesia. Y nadie dice nada porque nadie se siente con la moral suficiente para decirle al otro, che, vos no podés ser líder. Si el otro le va a decir, si vos estás en la misma. Y resulta que el pastor que estuvo hace 15 años atrás, quien debiera haberse ocupado, no se ocupó porque no es fácil, créanme, no es fácil ocuparse del pecado del adulterio en la iglesia, pero es un pecado que debe ser reprendido, porque al ser reprendido se corta esa infección. En las épocas de Moisés lo cortaban con la muerte, el apedreamiento, porque si dejaban a los adúlteros en el campamento, a la semana eran 2, a la siguiente semana eran 4, eran 10, porque donde el pecado no se reprende, se invita a seguir practicándolo. Una iglesia que no reprende el pecado, que se hace público, es una iglesia que se estanca en todos los aspectos, especialmente en el evangelismo. Dios no trae a la iglesia a personas nuevas, inocentes, donde en sus primeros días de estadía van a empezar a captar, y el enemigo les va a ayudar a captar rápidamente la pecaminosidad que hay en la iglesia. Quieren tener, queridos líderes, queridos pastores, iglesias pujantes, iglesias evangelizadoras, iglesias que retengan a las personas que entran. Empecemos a reprender el pecado, sea el adulterio, sea lo que sea, empecemos a reprender el pecado. Reprender el pecado significa darle la oportunidad a la persona para que se redima, para que vuelva a buscar a Cristo, para que vuelva a retomar el camino de la salvación. Apoyar el pecado diciendo, vamos a dejar así nomás, estamos en época de evangelismo, vamos a distraer a la iglesia, es decirle a Satanás, te dejo mi iglesia en tus manos, seguí haciendo lo que vos querés porque acá por ahora no vamos a hacer nada. El pecado se reprende, el pecado se lo expone en el sentido de que hay que tomar decisiones tratando de hacer el menor daño posible, pero una vez el pecado reprendido, la persona puede comenzar el inicio, la vuelta a casa. En primer lugar, la vuelta a Jesús. Y si es el pecado del adulterio, tenemos amplias posibilidades de ayudar para que ese matrimonio no se termine de deteriorar y pueda salir adelante. Por eso es importante reprender el pecado, ya sea el adulterio, cualquier pecado en la iglesia. ¿Cómo es la actitud de la persona adúltera según la Biblia? Job 24:15 nos dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Porque el adulterio requiere de complicidad, requiere de una planificación, requiere de que nadie me vea, que nadie sepa. Y así es el ojo del adúltero. Se entrena para cometer el adulterio. Lo planifica, sabe cuál es el momento. Por eso es un pecado tan destructivo, porque lleva tiempo planificarlo. ¿Cómo es el caso de la mujer adúltera? Proverbios 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho nada. Yo no hice nada. Él fue el que me provocó, fue tu esposo el que me mandaba mensajes. Era él el que me pasaba a buscar, era él el que me insinuaba. Discúlpame, yo no tuve nada que ver. Porque cuando se entra en esta vida pecaminosa, ni siquiera alcanzamos a darnos cuenta cuánto daño estamos haciendo. Proverbios 6:32. Pero el que comete adulterio le faltan, ¿qué cosas? Sesos.
El que así actúa se destruye a sí mismo. Este versículo es tremendo. Es decir, faltarse eso, es decir, te faltó inteligencia, te faltó pensar, te faltó analizar, te faltaron sesos. ¿Y por qué se lo relaciona con el adulterio? Porque es un pecado tremendamente destructivo para la familia y todos los que lo rodean. Y finalmente se destruye a sí mismo el adúltero. Porque recuerden que en Génesis Dios dijo que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Somos uno. Si yo daño a mi esposa, me estoy dañando a mí. Si mi esposa me daña a mí, se está dañando ella. Por lo tanto, dice Proverbios 6:32, le faltan sesos al que comete adulterio, porque se destruye a sí mismo. ¿Cuánto debemos reflexionar en esto, estimado? ¿Cuáles son las advertencias bíblicas en cuanto al adulterio? Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estimados hermanos, en la época de Jesús, lo que existía para mirar, como existe hoy también, eran mujeres ajenas, o en el caso de las mujeres, hombres ajenos. No existía televisión, ni celulares, ni pantalla, ni producción en serie de pornografía. Entonces Jesús dijo, ojo, cuando ustedes miran a una mujer, cuando ustedes la miran para codiciarla, y en su mente aparece la codicia, y en su mente ya se imaginan lo que harían con esa mujer, o en el caso de la mujer lo que haría con ese hombre, ya está toda la película en la mente, ya están codiciando. Y no es que ya se cometió un adulterio, pero esa codicia, con la mujer ajena, con el hombre ajeno, va a dar inicio al camino del adulterio. Y si tuviera que actualizar este versículo, hoy diría, y cualquiera que mira pornografía, cualquiera que se autoestimula mirando lo indebido en su celular, en las pantallas, ya está cometiendo adulterio en su corazón. Cuidado con lo que miramos para codiciar pasiones extraviadas en nuestra mente. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo nos transforma lo que contemplamos. 1 Corintios 7:2, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. En otras palabras, la mejor manera de prevenir el adulterio, la fornicación, ustedes saben que el adulterio se produce cuando la persona casada mantiene relaciones amorosas o sexuales fuera del ámbito del matrimonio. Y la fornicación es cuando la persona practica relaciones sexuales fuera del ámbito del matrimonio. Es decir, si es un soltero que practica relaciones sexuales, está fornicando. Si es una chica soltera que practica relaciones sexuales con un hombre casado, la chica está fornicando, el hombre casado está adulterando. Porque recuerden, las relaciones sexuales, la intimidad sexual es un regalo de Dios para disfrutar de ese regalo en el exclusivo, íntimo marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿cómo evitar las inmoralidades? Si vos no tenés el don de continencia, si no tenés ese don para decir yo me quedo solo porque me voy a quedar para servirle libremente a Dios, si no tenés ese don, pedile a Dios que te ayude a encontrar, a tu propia esposa o a tu propio esposo, porque vas a caer en la inmoralidad. Y si ya encontraste a tu esposo, si ya encontraste a tu esposa, cuídalo, porque tenés en tus manos un lingote de oro, tenés una joya en tus manos. ¿Qué más nos dice la Biblia en cuanto a advertencia? Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal,
porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual. Hebreos 13:4. No se olviden, tenemos que tener en alta estima el matrimonio, la fidelidad conyugal, porque un día tendremos que dar cuenta. Normalmente el adulterio es el pecado oculto. Es el pecado que muchos cristianos han mantenido durante años oculto. Incluso algunos murieron y la esposa nunca supo que su marido llevaba una vida paralela. O ella murió y su esposo nunca supo. Pero, todos los que cometen inmoralidad sexual serán juzgados por Dios. De Dios nadie se escapa. Por lo tanto, con la ayuda del Señor, tengamos en alta estima el matrimonio. Razones bíblicas para disolver el matrimonio. Ustedes saben que esto no tiene mucha vuelta. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Es decir, en la mirada de Dios, Dios no quisiera que el matrimonio se termine. El matrimonio fue diseñado para la eternidad. Fue dado antes de que el ser humano entrara en pecado. Por lo tanto, Adán y Eva, que fue la primera pareja que Dios unió en matrimonio, estaban destinados a ser un matrimonio por la eternidad. Luego de la entrada del pecado, Dios dijo hasta que la muerte los separe. Luego se tuvo que abrir una puerta de escape por la dureza de vuestros corazones, dijo Jesús, y la única puerta para poder decirle el matrimonio se le pone fin es por causa de la infidelidad. Pero Jesús dijo, esto es por la dureza de sus corazones, pero en realidad ni siquiera eso debiera terminar el matrimonio. Pero bíblicamente la infidelidad de un cónyuge hacia el otro le deja libre. Es decir, si yo soy infiel a mi esposa es la parte que ante Dios queda libre si ella quiere rehacer su vida. Por supuesto, infidelidad comprobada. No se trata de decir, me separé porque mi esposa me fue infiel y ya me estoy casando otra vez. Cuidado con eso. Muchos han usado esa frase, sí, porque me fue infiel. Todo se debe comprobar en esta vida. Puede ser una falsa acusación, puede ser una mentira. Entonces, por eso la iglesia toma sus recaudos, por eso en el momento que se producen las situaciones hay que tratar de arreglarlas, no hay que dejar que pasen 5 años, 7 años y después, no, pero me fue infiel. Cuidado con eso. Ahora, esta pregunta se las dejo para que la discutan con vuestro pastor. Muchos me han preguntado ahora, ¿y qué es la infidelidad conyugal? Y me han preguntado si la violencia física, la violencia sexual de un hombre hacia una mujer, si en definitiva no es infidelidad a los votos matrimoniales, que prometió amarla, que prometió cuidarla, si será un motivo no solamente para la separación, sino para volver a contraer matrimonio. Yo lo que les puedo decir en este momento para no causar ninguna controversia, y cada ministro sabrá cómo contestar esta pregunta y tendrá su visión bíblica, lo que puedo decir es que ninguna mujer debiera permanecer en un lugar donde se la violenta, donde se la maltrata y donde su vida está en riesgo. Yo jamás he aconsejado en mis 14 años de ministerio y en muchos años que ya me he dedicado a la consejería matrimonial, que una mujer se quede, no importa cuán cristiano creamos que haya sido el hogar, donde se la golpea física y emocionalmente. Porque está demostrado que en nuestro país hasta incluso hemos llegado a matar una mujer cada 24 horas, cada 30 horas. Esposos que le quitan la vida a sus esposas, parejas que le quitan la vida a las esposas dejando niños huérfanos. Por lo tanto, yo no puedo aconsejar y decir, aguante hermana, sígale pidiendo a Dios, ya va a ver que un día su esposo va a dejar de golpearla. Y si un día el último golpe significa la muerte para esa mujer. Ahora, si eso es infidelidad o no, hay que profundizarlo. Yo no quiero dar una respuesta aquí apresurada, cada uno sabrá, pero
Bíblicamente, la infidelidad conyugal se trata de una relación amorosa de una persona casada y sale del círculo matrimonial para cometer infidelidad con otra persona. Sin embargo, nadie debe permanecer donde se le maltrata, donde se le golpea. A veces una separación momentánea para que ambos entren en un tratamiento, en una consejería, es mucho más saludable y tiene muchas más posibilidades de que ese matrimonio se salve, que alguien les aconseje que aguanten y permanezcan juntos porque Dios va a hacer el milagro. A veces por separado Dios puede hacer mucho más que en un hogar que se ha convertido en un infierno para la esposa, para los hijos, o a veces violencia desde la mujer hacia el varón. Tenemos que ser cuidadosos con los consejos que damos. Era muy común algunas décadas atrás que el pastor dijera: hermana, quédese, no se puede desarmar el matrimonio, no es una causa bíblica la que usted me expone, y muchas veces han sufrido más de la cuenta las mujeres. No estoy a favor del divorcio, pero sí estoy a favor de que todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene derecho a ser feliz y que nadie le maltrate, le insulte, le golpee, le lastime, porque Dios no nos dice que nos quedemos. En última instancia, donde no te reciban, hablando de la predicación, dijo Jesús: sacudan el polvo de sus zapatos y vayan a otra ciudad. ¿Cuánto más en un hogar si una mujer no es bien recibida por quien prometió amarla? Y habrá que sacudir el polvo del zapato, salir, aunque sea por un tiempo, intentar con un tratamiento, intentar con una terapia, y si la cuestión continúa, nadie debiera exponer su vida en una relación violenta. Continúo. Con todo esto que hemos dicho, ojalá nuestra mente se esté enfocando en lo que Dios quiere para nuestro matrimonio y poder ver que esto es una decisión que realmente trae daños colaterales por todos lados, mis apreciados. Es posible jugar con lo prohibido y salir ileso. Proverbios 6, 28, 29. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así será con el que se enreda con la mujer ajena, no quedará sin castigo. Es imposible, estimados, imposible coquetear con el pecado y no salir manchados por el pecado. Es imposible pararte sobre las brasas de la infidelidad y que esas brasas no te quemen, no te lastimen, no te dañen a tu familia, a tus hijos. Por eso no se puede. No va a quedar sin castigo el pecado del adulterio. ¿Cómo debería ser el trato entre esposos a fin de evitar el adulterio? 1 Corintios 7:5, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Es decir, no es válido el castigo sexual que suele imponer una pareja. No sé, alguna situación que los enojó y de repente ella decide que lo va a castigar con la intimidad sexual. Lo va a tener 2 o 3 meses sin intimidad sexual para que aprenda. La Biblia dice que esa no es la solución. No se niegue el uno al otro, a no ser de común acuerdo. Y miren cuál es el común acuerdo: para dedicarse a la oración. Es decir, mi mente durante esta semana va a estar centrada en ayuno y oración porque necesito claridad para una respuesta que la necesito ver bien clara. Bueno, dice, si se van a dedicar a la oración, pueden llegar a un acuerdo. Pero dice, no se tarden en volver a unirse. Y créanme que está hablando de la intimidad sexual. No se tarden en volver a unirse. Miren que Satanás los va a tentar. Y si no tienen dominio propio, van a caer. Por lo tanto, matrimonios, la intimidad sexual ha sido un regalo, es un regalo de Dios. No debiera negarse el uno al otro. Ahora, hay momentos y momentos, hay etapas, hay momentos de enfermedad, hay momentos donde probablemente él o ella pasan por un momento difícil, él perdió a la mamá,
está luchando con el duelo, o ella que perdió a su papá, y de repente una depresión que ha llegado y se ha instalado por un tiempo, donde ha quitado el deseo sexual. Cuánta paciencia debieran tener tanto esposas como esposos cuando se pasan por etapas difíciles de la vida. He escuchado muchas veces decir, y bueno, yo lo hice porque adentro en casa no pasaba nada. Un año depresiva mi esposa y bueno, y yo no soy de fierro. Cuidado, porque vos prometiste que ibas a estar en la salud y en la enfermedad. Jamás, jamás un problema físico que impida la intimidad sexual es una excusa para salir a buscarla afuera. Ni de ella ni de él. Todo lo contrario, es cuando más nos necesita nuestra esposa o el esposo, el cariño, el afecto y la plena certeza de que amamos así como están las cosas. Efesios 5, 28, 33. Disculpen que me corre el tiempo, así que tengo que terminar antes de 1 hora. ¿Cómo debería ser el trato entre esposos a fin de evitar el adulterio? Efesios 5 dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposo como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Y allí está el título del libro que les mostré, ¿verdad? Amor y respeto. Habla de que los esposos se deben amor y se deben respetos. Y no es que el esposo es el que debe amar y la esposa es la que debe respetar. Ambos le deben al otro amor y respeto. Efesios 5, 28 y 33 debe ser una práctica en nuestra vida. Esposos que aman y respetan. Esposas que aman y respetan. Colosenses 3, 18 y 19. Ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no maltratarlas. Cuidado con el movimiento machista, cuidado con el movimiento feminista. Todos son extremos. Nadie se tiene que liberar de nadie. Amor y respeto, y el matrimonio será feliz. Amor y respeto, y el matrimonio será espléndido. ¿Cuál debería ser una de las principales tareas de las hermanas adultas en la iglesia? Las hermanas más grandes que ya han recorrido un camino matrimonial. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conductas, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras de lo bueno, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Recuerden que esto se escribe en un contexto donde la mujer realmente era de la casa, y se esperaba que la mujer mayor aconsejara siempre para bien a las mujeres más jóvenes. Qué triste que una mujer actual, mayor, le diga a una más jovencita, escúchame, vos no podés permitir que tu marido te trate así. ¿Cómo es posible que estás todo el día con los hijos? Vos también tenés derecho. Y una mujer que comienza a mostrarle a una mujer más joven quizás cuestiones que ni siquiera son así. Quizás el pobre marido tiene que trabajar como condenado, como se dice, para traer el alimento a la casa, y los niños son chiquitos y alguien tiene que criarlos. O se van a ir los dos a trabajar para que la mitad de lo que gana la mujer se lo lleve la empleada y los hijos queden descuidados. Ojo con la famosa liberación femenina. En todo caso, chicas, hagan planes y sepan que si todavía tienen deseos de terminar su carrera o de comenzarla, a veces suele ser un tanto incompatible intentar criar hijos y a la vez sostener el hogar, trabajar porque los ingresos ya no alcanzan. Todo se planifica y todo tiene que ser hecho a su tiempo. No se puede hacer todo junto y todo a la vez, porque muchas veces lo que explota es el matrimonio. Así que hay que hacer planes, hay que aconsejar bien
a las chicas más jóvenes, mujeres adultas, varones adultos, aconsejar a los muchachos más jóvenes que estudien en el momento que hay que estudiar para que cuando se tenga que casar ya tengan más o menos la vida resuelta. No casarse para luego ahí querer cumplir todos los sueños frustrados que quedaron atrás y a la vez querer tener hijos. Es muy complicado, por lo tanto, los consejos de los mayores son oportunos. ¿Qué advertencia les hace Dios a los adúlteros que no abandonan su pecado? 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entre los muchos pecados que acá se cuentan, se habla de que los adúlteros no arrepentidos, por eso vuelvo a insistir, es tan importante, aunque duela, reprender el pecado del adulterio, porque es la oportunidad que la iglesia le da de redimirse ante Dios a la persona. Y la disciplina de la iglesia siempre tiene que transformarse en una ayuda al que cayó en pecado para que se vuelva a Cristo y se restaure. Pero si encubrimos el pecado, si preferimos quedarnos callados para que la iglesia no sufra, sepan que ese adúltero no entrará al reino de los cielos, porque nunca nadie se animó a decirle es hora de cambiar. No se puede seguir una doble vida, no se puede, porque tarde o temprano, si no es acá, hay alguien que te está observando, hay alguien que ya conoce tu pecaminosidad. Por lo tanto, es un pecado que hay que reprenderlo con amor, con cariño, pero hay que llevar a la persona para que vuelva a Cristo y reanude su vida. Quiero finalizar con Elena de White algunas declaraciones del Espíritu Profecía. Conducta sexual, página 111. ¿Quiénes cometen con más frecuencia el pecado del adulterio? ¿Cristianos o gente que no profesa una religión? Escuchen. Si se encontraran transgresores del séptimo mandamiento únicamente entre los que no profesan ser seguidores de Cristo, el mal solo sería grave en 1/10 parte de lo que es hoy. Pero el delito del adulterio es cometido en gran medida por los profesos cristianos. Y acá viene algo que a mí me toca de frente, me pega de frente. Tanto pastores como miembros de iglesia cuyos nombres figuran en los registros como si estuvieran en regla, son igualmente culpables. La cantidad de ministros, de pastores que la iglesia adventista ha perdido por el adulterio. Ya hemos perdido la cuenta. La cantidad de pastores, grandes potenciales que quedaron en el camino por el adulterio. ¿Qué pasó? ¿Será que hemos pastoreado demasiado afuera y descuidamos el rebaño pequeño? ¿Será que como ministro pasamos demasiado tiempo con el sexo opuesto sin medir consecuencias? ¿Qué pasa con nuestros líderes? La cantidad de ancianos que hemos perdido, líderes de jóvenes que lideraban para la gloria de Dios en la iglesia y un día el adulterio destrozó su familia, su liderazgo. Entonces dice el Espíritu de Profecía, tanto pastores como miembros de iglesia, que parece que está todo bien, pero ante Dios son igualmente pecadores. Cuidado con eso. ¿Cuál será uno de los pecados más graves en esta generación? Y esta cita es estremecedora. Sigo en el mismo libro, misma página. Uno de los pecados más graves que prevalece en esta era degenerada por la corrupción es el adulterio. Este vergonzoso pecado está siendo cometido en forma alarmante. Ambas instituciones, sábado y matrimonio de origen divino, han sido despreciadas y consideradas sin ningún valor por hombres y mujeres cuyos corazones están determinados
a ejecutar solamente el mal. Y créanme que uno de los pecados favoritos de los cristianos de este tiempo del fin, de los adventistas del séptimo día, de los cuales yo formo parte como pastor, es el adulterio. El adulterio no es propiedad de los paganos. El adulterio no es propiedad privada de los que no se guían por principios religiosos. El adulterio está altamente cometido por cristianos, incluyendo a adventistas del séptimo día. Y tristemente cada vez más encubierto entre líderes de la iglesia, entre dirigentes de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos visto con tristeza que se cubre este pecado, que se cubre el pecado de los ministros? Y no debe ser así, no debiera ser así, porque no podemos engañar a Dios. El pecado es pecado, sea que lo cometa el miembro más humilde de la iglesia o el líder más encumbrado en la organización. No debemos encubrir el pecado, trae desgracia, atasca a la iglesia en su misión. Es como tenerlo a Acán allí permanente, con su pecado escondido, envuelto entre las mantas. Aunque duela, el pecado del adulterio tiene que ser reprendido. ¿Dónde comienza el pecado del adulterio? Nadie puede glorificar a Dios en su cuerpo tal como Él lo requiere mientras viva en abierta transgresión a la ley de Dios. Si el cuerpo viola el séptimo mandamiento, es por lo que le dicta la mente. Si la mente es impura, el cuerpo naturalmente se ocupará en actos impuros. Mismo libro, página 112. Saben, en estos días los diarios están inundando con artículos hablando sobre la contratación del sexo virtual. Tanto de homosexuales, lesbianismos, heterosexuales, y se contrata y se paga con link, decía el Clarín, pagas con tarjeta, y hay sexo virtual para los que están haciendo su cuarentena, ya sea que no estaban casados, ya sea que quedaron lejos de su esposa o simplemente son infieles. Y se lo está proponiendo como una gran opción a la vida sexual que se debiera practicar solamente en el matrimonio. Ahora, hay de las personas que están ensuciando su mente con la pornografía. Hay de los ministros que están ensuciando su mente con la pornografía. Porque si la mente está sucia, las órdenes que den la mente serán sucias. Y toda mente sucia, tarde o temprano sus acciones se dejarán ver como actos de impureza. Que el Señor nos ayude y nos libre de esta situación. Sigue diciendo el mismo libro, página 112, ¿cuánto tiempo se puede ocultar este pecado? El transgresor de la ley de Dios puede engañar durante algún tiempo y lograr que su falta no sea conocida, pero tarde o temprano será sorprendido en el hecho, expuesto y condenado. Cualquiera que se atreva a violar la ley de Dios llegará a saber por experiencia que el camino de los pecadores es duro. Tarde o temprano el pecado del adulterio es descubierto. Y mientras más tiempo se lo oculta, más daño y dolor causa. ¿Puede engañar a Dios el adúltero? Muchos podrán engañar por un tiempo y encubrir que son adúlteros. No obstante, el ojo de Dios está sobre ellos. Los tiene señalados. No pueden ocultar de Dios sus crímenes. Hay quienes aparentemente se conducen bien ante su familia y la comunidad y son estimados como hombres buenos. ¿Será que se engaña a sí mismo con el pensamiento que el Altísimo nada sabe de sus hechos? Por supuesto, no podemos engañar a Dios. Dios ya tiene señalado a los adúlteros y está esperando que se arrepientan. Quiere perdonarlos, quiere volver a rehacer sus vidas, quiere incluso intentar salvarles el matrimonio. Pero si creemos que podemos mantenernos en lo oculto en este engaño, solamente nos espera destrucción. ¿Puede el adulterio ser algo casual que se comete en algún caso por un simple descuido? Definitivamente no.
Especialmente el pecado del adulterio no es un simple descuido. Lo dice en la página 344, en el mismo libro Mente, Carácter y Personalidad. Perdón, no el mismo libro, sino Mente, Carácter y Personalidad. Presten atención. Antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en la semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación nos transformamos. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Estimados, esto es tremendo, esto es grave. Nos preparamos para caer en pecado. Nadie se levanta en la mañana y se transforma en un adúltero. Es un largo proceso, con las miradas a la mujer ajena, con las codicias en nuestra mente, con la pornografía a ocultas, el grupo de varones, el grupo de los muchachos del fulbito, donde la pornografía corre como si nada, pero bueno, son mis amigos. Salite de los lugares donde te contaminan la mente. Borrá todo aquello que en el celular es para ver noticias, pero allí está la pornografía latente. Huí de eso. Todo lo que ensucie tu mente te va preparando para descender a lo más profundo, incluyendo a lo animal, a lo satánico, dice el Espíritu de Profecía. ¿Saben? Cada vez que nutrimos esos pensamientos impuros en la mente, educamos a nuestra mente para que el pecado que antes odiábamos se le vuelva agradable a cualquier persona, como le pasó a Eva. Ese árbol que antes le era repugnante, ese fruto finalmente le dice, y vio que era bueno, y que era agradable, y que estaba al alcance de la mano. Tenemos que aprender a huir de todo lo que ensucia nuestra mente, a cuidar las avenidas del alma, aprender a cuidar lo que entra por los ojos, lo que entra por nuestros oídos, lo que tocamos, lo que comemos, incluso nuestro olfato, las 5 avenidas del alma. Tenemos que cuidar nuestra mente de manera integral. De lo contrario, vamos en caída libre y Satanás va a hacer una fiesta con nuestra vida, con nuestro matrimonio. El ruego de Dios a sus hijos. Esto se los dejo como tarea. Ya no me da el tiempo para leerlo. Lastimosamente se me fue el tiempo. En realidad este es un seminario que lo doy en 2 veces, pero acá estoy poniendo todo en una sola presentación. Pero por favor, cuando puedan, busquen la versión Dios habla hoy y lean Proverbios 5, 7 al 23. Se los dejo como tarea. En la versión Dios habla hoy, me encanta cómo lo presenta allí. Yo lo tenía acá para leerlo, pero se los dejo porque ya no nos da el tiempo, ¿sí? Recuerden, Proverbios 5, 7 al 23 en la versión Dios habla hoy. Allí se describe cómo se cae en adulterio. Allí está el ruego de Dios para que las personas no entren en el adulterio. El versículo 21 dice, el Señor está pendiente de la conducta del hombre, no pierde de vista ninguno de sus pasos. Versículo 23, su indisciplina lo llevará a la muerte, su gran necedad a la perdición. Hablando de la persona adúltera. Estimados, debemos aprender a no permanecer en lugares de riesgo. En áreas de peligro no permanezcamos. No juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. Ese mensaje que te llegó que nunca te debiera haber llegado, pero te llegó y nunca debieras haberlo respondido. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir jugueteando con la mujer ajena o con el hombre ajeno a través de WhatsApp, a través de Facebook, de Instagram, de las redes sociales? Porque te encontraste después de 30 años con un ex compañero del secundario, una ex compañera, ex novia, ex novio, y comenzaron mensajes inapropiados.
preguntas inapropiadas. Esas son áreas de peligro. Salí de allí. Muchas veces me he preguntado por qué tienen que existir contraseñas en los aparatos electrónicos de los esposos. ¿Por qué tiene que haber contraseña? Las contraseñas no debieran existir en las redes sociales entre esposos. No debieran existir. Mi esposa tiene libre acceso a mis redes sociales. Yo tengo libre acceso a las de ella. Y como tenemos libre acceso, ni siquiera nos preocupamos porque no tenemos nada que ocultar. Mi celular me lo puedo olvidar en cualquier negocio. Solamente me doldría porque tendría que comprarme uno nuevo si me lo roban. Pero no tengo nada de qué preocuparme. Lo pueden llevar a la policía científica, a los que pueden extraer hasta la última foto, que allí no van a encontrar nada de que me avergüence. Se pueden llevar mi computadora, puedo regalarla, venderla así como está, no necesito formatearla. ¿Qué ocultas en tus aparatos electrónicos? ¿Por qué no podrían agarrarlos tus hijos? ¿Qué verían si tus hijos ven tu celular y te lo olvidaste y lo dejaste sin la contraseña? ¿Por qué hombres y mujeres ocultan tanto su celular? ¿Por qué no quieren que nadie lo vea? ¿Qué tenés allí adentro? Cuidado con lo que miramos. Cuidado con los mensajes que recibimos y enviamos. Aprendamos a salir de la zona de peligro. Hay esperanza para los adúlteros y las víctimas del adulterio. Ustedes saben, en esa ocasión cuando le traen a Jesús a la rastra a aquella mujer que había cometido adulterio, las manos, los dedos que apuntaban y las piedras que ya estaban listas para arrojarla. Y cuando se le preguntó a Jesús que la ley de Moisés mandaba apedrear a estas mujeres, ¿qué opinaba él? ¿Qué decía? Porque era una trampa satánica la que le quería entender. Jesús simplemente dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Cuál es tu mirada hacia aquellos que tristemente caen en adulterio? ¿Sos de eso que decís: mirá vos, y tanto que predicaba en el púlpito, y tanto que andaba con la Biblia bajo el brazo, ¿te acordás que todo? Por favor, si estás libre de pecado, andá y tirale la primera piedra. Pero si no estás libre de pecado, andá y dale un abrazo y decirle: hermano, estoy con vos, mi amigo, estoy con vos, vos fuiste mi anciano mucho tiempo en la iglesia, fuiste mi director de jóvenes, fuiste mi líder en el club de conquistadores, vengo a orar por vos. Vengo a decirte que no todo está perdido, que todavía hay esperanza en Jesús. Si es la dama, hay otra dama que va corriendo a abrazarla. Se hizo público lo que pasó, vengo a apoyarte, vengo a decirte que seguís siendo amada por la iglesia, seguís siendo amada por el Señor. Esa debiera ser la actitud. Jesús la miró a la chica cuando se fueron todos y les dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella dijo: ninguno, Señor. Jesús le dijo: entonces, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque es el deseo de Jesús rescatarnos del pecado. Él no quiere solamente un encuentro donde alguien me diga: tranquilo, Dios es amor, como suele ser un mensaje bastante liviano hoy en día. Dios es amor, está todo bien, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te cuida. Cuidado con eso. Dios es amor, Dios te ama, Dios te quiere. Pero en ese amor Dios quiere transformar mi vida, cambiar mi carácter, para que mi conducta cambie y para que no siga pecando. Si el amor de Dios está en mi vida, mi carácter tiene que ser transformado. Por eso Él le dijo a la mujer: vete y no peques más. No confundamos el amor de Dios como un amor permisible para que las personas sigan pecando. El amor de Dios transforma, el amor de Dios cambia vidas. Hay una cita maravillosa del Espíritu de Profecía que inunda mi corazón de esperanza, y seguramente el tuyo. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma.
Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de nadie que llore arrepentido. En todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca nos falta. Él no nos deja solo para que luchemos con la tentación, batallemos contra el mal y seamos finalmente aplastados por las cargas y tristezas. El enemigo nos tentará a pensar que hemos hecho cosas que nos han separado de Dios y que Él ya no nos ama. Pero el Señor todavía nos ama y debemos saberlo. Jesús sabe de las culpas del pasado y nos ofrece perdón. El Señor extiende siempre su mano en señal de invitación a los pecadores y caídos. Extenderá la cadena de oro de su gracia hasta las cimas más hondas de la miseria humana y elevará al alma más corrompida por el pecado. Conducta sexual, página 286, 291. Jesús sabe de nuestras culpas. Él ofrece perdón. Jesús ama aún aquel que cayó en la fosa más profunda del pecado. No es la estrategia ocultar el pecado. No es la estrategia cubrirlo para que nadie se entere, sino llevar a las personas a que se dejen tomar por el brazo poderoso de Jesús, que lleva a lo más profundo, que llega y te saca, te limpia, te devuelve la dignidad. Incluso hasta muchos le ha devuelto a la esposa, el esposo, el respeto de los hijos. Y los matrimonios han quedado más fuertes de lo que eran, porque si cayeron en adulterios, porque ese matrimonio venía en caída libre. Los que se han recuperado de verdad, con la ayuda de Dios, han quedado mucho más fuertes y preparados para el reino de los cielos. No desesperes, no desistas, pero no ocultes el pecado. Llévalo a Dios en primer lugar. Y si ya es un daño público, no pretendas que la iglesia no haga nada y simplemente observe. No te enojes cuando la iglesia toma medidas disciplinarias. No te apartes, no dejes de ir. Porque la iglesia, aunque muchos son duros, pero en definitiva la disciplina tendría que ser un momento y una oportunidad de redención. Aquellos que les toca participar de la disciplina, recuerden, todos somos potenciales adúlteros. Todos somos potenciales adúlteros. Nos separamos de Jesús y estamos aptos para cualquier tentación. Por lo tanto, no seamos severos a la hora de disciplinar. Hagamos lo que hay que hacer, pero que haya amor en nuestras palabras. Que de nuestros ojos salgan lágrimas a la hora de decirle a aquel anciano, a aquel líder que ha sido desfraternizado. Desfraternizado simplemente de una hoja, de un papel, de una lista, pero no de la presencia de Dios. Y decirle, Jesús te ama, la iglesia te ama, y esto que estamos haciendo es para ayudarte, para que te tomes un tiempo con nosotros y puedas volver a estudiar la palabra, puedas prepararte, entregarte nuevamente al Señor. Esa es la manera de llevar una disciplina. Cierro con un llamado y dos promesas. Un llamado y dos promesas. Un llamado de parte de Dios para los que cometieron o están cometiendo adulterio. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Extraordinaria promesa de Dios. Pero el desafío es, deje el impío su camino. No podemos
transitar el camino pecaminoso y pretender ser rescatados por Dios. Porque si yo me aferro al pecado, el pecado domina en mí. El pecado es mi dueño, es mi amo, mi Señor. No puedo servir a dos señores. Pero si en ese camino pecaminoso le permito al Espíritu Santo que me convenza de pecado, de justicia, de juicio, aparecerán fuerzas que no teníamos para simplemente estirar la mano, para tomarse de aquella mano que ya está extendida hace años para sacarme de ese lugar. El Señor es amplio en misericordia. Él es amplio en perdón. 2 promesas de Dios para las víctimas del adulterio. Jeremías 30:17. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Ese suele ser el sentimiento de una mujer que ha sido víctima del adulterio, de un hombre que ha sido víctima del adulterio. Pero Dios ha prometido: te restauraré y sanaré tus heridas. Yo sé que te sientes desechado, desechada. Yo sé que sientes que ahora a nadie le importa. Y esa persona que decía amarte ya anda, va y viene con otra persona, incluso mucho más joven que vos. Yo sé que sentís ahora que no vales nada. Pero quiero decirte que si confías en mí, te voy a restaurar, voy a sanar tus heridas. Y créanme, estimados hermanos, hermanas, que cuando Dios restaura, restaura de una manera increíble. Cuando Dios sana, sana las heridas para que no vuelvan a sangrar. Y Salmos 34:18, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El Señor está cerca. El adulterio despedaza el corazón, la mente, las emociones, las ilusiones, despedaza la vida de los hijos, despedaza el matrimonio. Sin embargo, la promesa dice: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos. Dios puede, Dios quiere, Dios tiene poder para juntar los pedacitos del corazón de aquel que ha sido víctima del adulterio y de aquel que ahora está reaccionando y se da cuenta que su adulterio destruyó todo. Dios tiene poder, Dios está cerca, Dios nunca se alejó. Dios quiere salvar la vida de las víctimas del adulterio como la de los adúlteros. Él quiere reconstruir los pedacitos que quedaron de ese corazón. El adulterio que les llevó a perder la esperanza de no recuperarse nunca más. Nunca lo podré perdonar, nunca podré rehacer mi vida con él. Dios puede devolver la esperanza a tu matrimonio. Dios es especialista en juntar pedacitos de matrimonios y rehacerlos para que queden más fuertes que antes. Pero necesitamos darle esa oportunidad a Dios. Por eso en Jesús siempre habrá esperanza. Tenemos que buscar a Jesús. Jesús puede y quiere hacer grandes cosas con nosotros. Jesús te ama. Jesús me ama. Jesús espera que nunca incursionemos en el pecado del adulterio. Pero dice la palabra: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, recuerden, abogado tienen para con el Padre en Jesús. Hay un abogado. Hay alguien que quiere rescatarnos. Por lo tanto, por favor, yo lo único que quiero en este momento es dejar esperanza en tu corazón. No quiero dejar una carga, un pesar, quiero dejar esperanza. La esperanza de que todavía hay tiempo de volver atrás. La esperanza es que la puerta de la gracia todavía está abierta. El Espíritu Santo sigue llamando a los corazones. Si le estoy hablando a un adúltero, a una adúltera, que está llevando una doble vida: pastor, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? Qué difícil es dar ese consejo. Pero lo primero que tenés que hacer es buscar la ayuda de Dios. Abandoná esa relación. Pero pastor,
conozco a esa mujer, conozco a ese hombre, yo sé que hasta es capaz de venir a la puerta de mi casa como alguna vez le pasó a alguien, a un líder muy querido, que apareció allí la mujer, lo amenazó muchas veces, mirá que si no seguís, mirá que si no me das el dinero, y un día fue y lo avergonzó. Pleno sábado saliendo de la iglesia, fue terrible. Líder de iglesia. ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo me salgo de esto? Yo sé que es difícil, pero confía en Dios. En última instancia, aunque todo se rompa, por lo menos ambos, uno por cada lado, podrá buscar redención en Dios y salvación. Pero por eso es tan lastimoso el pecado del adulterio, porque Satanás te convence que no podés salir, pero en Jesús hay esperanza. Jesús es especialista en desenredar enredos que parecían insuperables. Busca a Dios. Busca a Dios y permitirle que Él te muestre cómo salir, por dónde salir. Pero sé sincero con Dios. Sé sincero con Dios. No va a ser gratis salir del pecado del adulterio. El enemigo no te va a poner una alfombra roja para que salgas, varón, mujer. Pero es mejor salir, porque hay una eternidad que nos espera. Y tiene que ser la eternidad del reino de los cielos, no la perdición eterna. Hoy es el día de salvación. Y si aún no has caído en adulterio, pero los mensajes van y vienen, las miradas en el trabajo van y vienen, este es el momento de parar. Pedile perdón a Dios. Cortá con eso y aquí no pasó nada. Pero hacelo antes que sea demasiado tarde. Y si son un matrimonio lindo, bonito, que se aman, recuerden, ambos son potenciales adúlteros si no buscan profundamente cada día a Dios y su palabra, si no piden ser bautizados por el Espíritu Santo. Satanás se ha propuesto destruir hasta el último matrimonio. Por cada matrimonio que destruye generaciones. Destruye la posibilidad de que un matrimonio evangelice, de que un matrimonio dé testimonio. Destruye muchas cosas cuando destruye un matrimonio. Él canta victoria, se ríe a carcajadas cuando destruye un matrimonio porque sabe que el daño que hizo es infinito. Ámense, pero en primer lugar, amen a Dios. Búsquenlo a través de este libro, cumplan con la misión, prediquen el Evangelio juntos con los hijos, pero no permitan que el pecado lentamente comience a anidarse en la cabeza. Quiero cerrar con una canción. No voy a cantar yo, pero es un himno que nos invita a rendirnos a Jesús. Te invito y me invito a rendirme a los pies de Cristo, a decirle: Señor, Salvador, a ti me rindo. Y al terminar este himno, quiero orar para que el Señor deposite fuerzas y mucha fe y esperanza en nuestra vida. Fortalezca tu matrimonio, el mío, y que un día en el reino de los cielos podamos festejar juntos y en familia. Y si el matrimonio ya se rompió, simplemente esperanzate en el Señor y viví una vida correcta de aquí en más. Deja que Dios guíe tus pasos. No agregues daño al daño. Hacelo por los hijos que quedaron, por las hijas. Podés ser un buen ejemplo aún después de haber sido un mal ejemplo. En Jesús siempre hay oportunidad. Escuchemos este himno y mientras escuchamos el himno, en nuestro corazón rindámonos a Cristo, pidamos perdón y hagamos planes, el plan que haya que hacer en su nombre para hacer lo que tenemos que hacer.
obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Me rindo a ti. Salvadora, ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti.
dicho al Señor, a ti me rindo. Te invito a que nos rindamos en oración a los pies de Cristo. Hay esperanza en Jesús. Padre que estás en los cielos, gracias Señor, porque cada día nos invitas a rendirnos a tus pies, llevar todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades, presentarlas ante ti. Por favor, Señor, te suplico que este seminario haya sido de bendición. No es un tema fácil de predicar, mucho menos fácil de escuchar. Pero si a ti te preocupó doblemente cuando diste los 10 mandamientos, sin duda es que querías que esto se hablara, se predicara, se advirtiera. Por favor, Señor, bendice a cada matrimonio que decidió participar de este seminario, a los que seguirán escuchando la grabación en diferentes plataformas, que todos podamos entender que en ti hay esperanza, que cuando ponemos los ojos en ti todo es posible. Oro por los matrimonios que ya fueron víctimas del adulterio, por aquellas mujeres que sufren, aquellos hombres que sufren las heridas. Sánalos, Señor. Probablemente un gran porcentaje no podrán volver otra vez a unirse, pero muchos sí lo harán porque aprenderán a confiar en ti, a perdonarse, a perdonar, y se darán una nueva oportunidad y descubrirán que tú no tienes un plan B, que tu plan es perfecto siempre, que nunca ese otro plan es inferior al original. Nada de lo que tú haces es inferior. Señor, bendice a los matrimonios que están sintiendo el ardor del fracaso. Sácalos adelante. Y Padre, los que creen estar firmes, cuídalos para que no caigan. Bendice a los pastores, a los ministros que programaron esta serie de seminarios. Cuida a tu iglesia, Señor, en esta época de pandemia mundial. Anhelamos tu protección. Gracias por escucharnos, gracias por tu perdón en el nombre de Jesús.